resolver las dudas que tengan sobre los talleres. No sé si hicieron comparación entre ustedes de resultados o algo, o si hay alguien que pues tuvo inconvenientes en resolver pues los ejercicios, que pues eso es igual a los que hicimos ahí en clase. Aló, Doctor, buenas tardes. Una pregunta. buenas tardes. Doctor, es que yo estoy un poco confundida con los decimales y no sé si debemos trabajar con dos decimales o solo con uno. Vea, la Porque, tabla, digamos, yo lo hice con dos decimales, pero un compañero lo hizo con solo uno, entonces los resultados nos cambian un sí, poco. sí, el resultado cambia dependiendo del número de decimales con el que uno trabaje. Eso sí es exacto, o sea, por eso todos debemos trabajar con la misma cantidad de decimales. Entonces, la tabla de distribución de frecuencia, recordemos que dijimos que toda esa tabla la hacíamos con dos decimales, ¿sí? Ahí está claro, ¿cierto? Entonces, a ver, Sí, yo doctor. pongo aquí, yo pongo la pantalla a compartir y, y trabajamos ahí sobre la cosa. Entonces, no me da. Bueno, entonces ahí tenemos la pantalla. Listo. Entonces, cerremos este de acá. Quedamos la tabla con dos decimales. ¿Para qué? Para H sub I, ¿cierto? Minúscula y H sub I minúscula. Los intervalos, o sea, cuando yo digo de 7.5 a menos de, por ejemplo, 18.5, estos intervalos solo los trabajamos con un decimal, o sea, no los vamos a enredar poniéndole a ese intervalo si nos da que con más decimales solo le ponemos un decimal. Pero lo que es H sub I minúscula y H sub I mayúscula lo vamos a hacer con dos decimales. La media aritmética, dijimos que el resultado con un decimal y pues lógicamente esta multiplicación todo con un decimal. Vamos a trabajar, o sea, si yo tengo X sub I por N sub I, uso un decimal. Los logaritmos, pues para que no nos enredemos mucho, utilizamos 4 decimales. Pero en Doctor, una pregunta. en los logaritmos. Pero cuando yo voy a colocar la media geométrica, la entrego con un decimal, ¿cierto? ¿Cuál pregunta? Hasta ahí. Doctor, digamos en caso de que la media aritmética de, un ejemplo, 1.25 y utilizo solo un decimal, lo aproximo a A 3. 1.3 se supone, ¿Sí? ¿sí? Siempre y cuando Ah, esté listo. bien aproximado. Sí, Listo. 1.25 se supone que es 1.3. Pero la forma más fácil es buscar la calculadora, cómo hace los decimales, y uno normalmente le dice, en la mayoría es modo fix. Entonces, si yo necesito dos decimales, digo modo fix 2. Si necesito 3, modo fix 3. Si necesito 4, le digo modo fix 4 y la calculadora me trabaja con los decimales que yo le asigne, ¿sí? Bueno. Entonces, llamo la media geométrica. La moda, coma.
la mediana y los cuantiles con un decimal, ¿cierto? Pues cuando ustedes tienen aquí el límite inferior más esta operación que tienen acá, pues esta operación la terminan con un solo decimal, ¿cierto? Y se lo suman a este y dejan la información con un solo decimal. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Aló? ¿Sí estamos o no estamos? Sí, doctor. A ver, que es que este se le acaba la cuerda y nos toca devolvernos. Hasta ahí con un decimal, ¿cierto? Entonces, ¿qué necesitamos después? Calcular la varianza. Y en la varianza, ya sea X sub I, ¿sí? Menos la media o Z sub I menos la media elevado al cuadrado, ¿cierto? Por N sub I, ¿cierto? Todo eso lo vamos a trabajar con un decimal. Y la varianza y la desviación estándar entonces van a tener un decimal. ¿Listo? ¿Hasta ahí? ¿Está entendido hasta ahí? ¿Aló? Sí, Sí, señor. doctor. Bueno, cuando estamos S sobre la media, ¿cierto? Que es que el coeficiente de variación, utilizamos esta cifra que tiene un decimal, esta otra que tiene un decimal, ¿cierto? Pero el resultado lo damos con dos decimales. Porque bueno, no, démoslo con un decimal, pero ¿qué quiere decir un decimal? Que antes de multiplicar por 100, no, démoslo con dos para que no nos enredemos después. Con dos decimales, ¿qué quiere decir? Que el resultado de esto tiene que tener 4 decimales para que yo apenas lo multiplique por 100 me quede el resultado, supongamos, 18.25%, ¿sí? Porque ¿qué es 18.25? Que cuando yo hice esto me dio 0.1825. Y todos los porcentajes los vamos a trabajar con dos decimales. O sea, todo lo que sea porcentajes, el resultado siempre lo vamos a entregar con dos decimales, para no enredarnos. O sea, así como el H sub I tiene dos decimales que trabajamos, de ahí en adelante, porcentajes, vamos a trabajar con dos decimales para que nos queden los porcentajes con dos decimales. ¿Listo? Es decir, que esta operación, pues si esta operación al hacerla le queda con un solo decimal, entonces le da 0.8, pues usted tiene que decir que eso es el 80% cuando lo multiplica por 100 y no hay problema, ¿cierto? Pero si le da 0.83, entonces usted dice que eso es el 83%. Pero si le da 0.834, usted tiene que decir que eso es el 83.4%. Y si le da 0.8346, eso va a ser ¿cómo es? 83.46%. ¿Queda claro? Para el coeficiente de variación, que lo vamos a entregar con dos decimales. Y el coeficiente de asimetría también lo entregamos con dos decimales. Perdón, dos decimales.
¿Qué quiere decir? Que 3 veces la media menos la mediana sobre la desviación, esto me da un valor, ya sea 1.25 o 0.25 o 0.05, supongamos. Entonces, dependiendo de lo que me dé el resultado, voy a dar ese resultado que no hay que transformarlo, lo voy a entregar con 2 decimales. O sea, los únicos valores definitivos que vamos a entregar con 2 decimales van a ser el coeficiente de variación y el coeficiente de asimetría. ¿Está claro? En la tabla, la parte que tiene que ver con H sub I, todos los dos H sub I van a tener 2 decimales. Para el resto, todo lo trabajamos con un decimal. ¿Está claro? Sí, señor. Sí, doctor. Bueno. ¿Alguna otra duda con relación al taller? Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Doctor, es que yo, pues, por ejemplo, ¿Se en el puede último acercar un ejercicio, poquito más al micrófono porque no se escucha? ahí O me al escucha menos yo mejor. no escucho. Ahí. Diga, Ginés Marcela. Sí, doctor, el ejercicio, o sea, pues, no me dieron los intervalos. O sea, los intenté construir y de ninguna forma me dieron ni aproximando ni nada. ¿Será que me podría Bueno, explicar esa parte, por entonces, favor? perdón un momentico. Entonces, los intervalos son de la siguiente manera. Entonces, regáleme el menor valor y el mayor valor. O sea, el X mínimo y el X máximo que usted obtuvo en un ejercicio. ¿Cuál fue su X mínimo? El X mínimo fue 25.639. 639. ¿Y el X máximo? 3.145. No puede ser. Es al revés, Al doctor. revés, doctor. Ah, bueno, entonces eso, están al revés, listo. Ah, bueno, entonces este es el X máximo y este es el X1. ¿Cuánto le dio esta resta? 22.494. 22.494. ¿Cuántos datos son? Son 50 datos. 50 datos. Sí, señor. O sea que usted tiene que hacer 1 más 3.322 logaritmo de 50. Esas son la cantidad de categorías que tiene que hacer, ¿cierto? ¿Y eso cuánto nos da? Vamos a hacerlo despacio. Doctor, en esa parte a mí me dio 6.6440 y pues lo aproximé a 7. Bueno, entonces, esto le dio 7. A todos le dio 7, ¿cierto? Bueno, entonces luego, ¿qué tiene que hacer? Usted coger este valor, dividirlo por 7, o sea, tiene que coger 22.494 dividido 7. Y le dio Doctor, una pregunta. 3.000, dígame. Es que a esos datos no les aplicaron la diferencia, no importa. No, es que un momentico, hasta ahora no le hemos aplicado ninguna diferencia. Ah, ok. Espere un momentico que estamos haciendo las cosas por pasos.
A 22.494 lo dividimos por 7 y nos da 3.000, ¿qué? 3.213. 3.213 Punto 43. punto 4. ¿Que lo aproximo a cuánto? A 3.214. Porque esta es la amplitud y se aproxima por encima, ¿cierto? Entonces la aproximamos a 3.214. Ginette va ahí, Ya. en Es que ese no, punto. no. Es ¿Aló? que en ese punto yo lo había dejado en 3.213. No lo aproximé a 14. De pronto ahí fue el error. Ah, bueno, entonces por eso, terminemos aquí el pedazo para que entiendas de dónde viene el problema. Entonces, a ver. Entonces, recordemos que la amplitud, o sea, W, siempre se aproxima por encima. Siempre. ¿Listo? Entonces, ahora sí, tienes que coger 3.214 y multiplicarlo por 7, que sería el producto. ¿Cuánto da 3.214 por 7? 22.498. 22.498. Sí, señor, 98. Y entonces cuando yo hago la resta entre 22.498, le resto 22.494, que es el producto menos el rango. Entonces esto me da una diferencia de 4, ¿cierto? ¿Sí? Sí, doctor. Y esta diferencia de 4, yo hago lo que es la división, o sea, 4 dividido 2, que me da 2. Y entonces con este valor, yo tengo que transformar el X1, le resto esos 2. O sea que 3.145, le resto 2 y me queda 3.143. Y al X máximo más 2, que es cuánto el máximo, perdón. $25.641. Entonces, ¿qué tiene que hacer a partir de este momento? Decir que yo arranco el primer intervalo en 3.143 y a ese 3.143 le sumo 3.214. ¿Cuánto les da? Luego a 6.357 le sumo 3.214. Y a 9.571 le sumo 3.000. ¿Cómo es? ¿Cuánto es lo que le tenemos que sumar? 3.214, sí. Sí. Y a 12.785 le sumo los 3.214. A 15.999 le sumo 3.214. A 19.213 le sumo
los 3.214. ¿Cuánto nos da? ¿22.000? 27. Y a ese 22.427 le sumo los 3.000, ¿qué? 240, ¿qué es? ¿Qué es lo que estamos sumando? Bueno, ¿cuánto le da? Pero le sumamos a 22.414, 427, 3.214 y nos da 2. 641, que es el valor que tenemos acá, ¿cierto? Y que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 categorías. Ya la otra parte es buscar los datos. ¿Quedó claro cómo se hacen los intervalos? Ginette. Sí, doctor, muchas gracias. Bueno, entonces es estar pendientes de que el número de intervalos se aproxima como se aproxima normalmente cualquier valor, pero la amplitud siempre se tiene que aproximar por encima. ¿Sí? Si no se aproxima por encima, pues no le va a dar a uno el resultado nunca. ¿Listo? Bueno, ¿alguna otra duda? Con mucho gusto. ¿Alguna otra duda? Perdón un segundito que tuve por acá un accidente casero, regué una gaseosa que me iba a tomar.
Bueno, qué pena con ustedes, pero me tocó ir hasta buscar trapero, pues, para poder secar acá. Bueno, ¿qué otra duda tenemos? Sí. La frecuencia. Al sumar la frecuencia absoluta relativa, perdón, la frecuencia relativa, no hay problema, no hay problema. Yo les dije que por aproximación puede llegar a ser un valor cercano a 1. Si uno utilizara todos los decimales, pues eso le daría 1. Pero como uno aproxima, puede ser un valor cercano a 1. Listo, con mucho gusto. Doctor, otra pregunta, por favor. Sí. En la parte de la interpretación de la media aritmética y de la moda, es que no entendí muy bien eso. Bueno, la media aritmética, pues simplemente se dice en promedio, supongamos si es el consumo per cápita de un grupo poblacional. En promedio, el consumo per cápita de ese grupo poblacional es de tanto, o sea, solo hay que decir en promedio. O sea, los promedios se entregan y pues cuando uno lo hace en una revista lo entrega con la desviación estándar al lado, pues como para que podamos darnos una idea de qué tan lejanos están los datos. O sea, eso no tiene ninguna cosa rara. Con relación, me dice, a la mediana, si la mediana, por ejemplo, le dio, la mediana me dijo. No, señor, la moda. Ah, la moda. Entonces, si me dice el consumo per cápita, me dio la moda 23.825, yo digo, el consumo per cápita más frecuente fue 28.300 tal cosa, ¿cierto? El resultado que aparece ahí, uno lo único que tiene que decir es que de acuerdo a lo que yo estoy estudiando, hablo de que esa fue el más frecuente. Si eso es edad, entonces yo digo la edad más frecuente fue lo que me dio la edad. Si eso es la hemoglobina, yo digo la hemoglobina más frecuente en el grupo de pacientes fue de 12.3, entonces es 12.3, pero no es tampoco una cosa del otro mundo. Las interpretaciones son sencillas. Es tener claro que cuando uno le hablan de la moda, es un valor que es muy frecuente, no quiere decir que es el promedio, ni quiere decir que es el único, porque vamos a tener valores pues por debajo de ese y valores por encima, pero si a uno le dicen, no, vea, que me parece que entre los pacientes que se están vacunando, la moda es de 75, quiere decir que los que más se vacunan son los de 75 años, no quiere decir que no haya personas de 80 ni que hayan personas de 70. Que el promedio de edad es 50 años, no quiere decir que no hayan pacientes de 90, sino que el promedio de edad de todo el grupo que se está vacunando es 50 años. Pero entonces uno mira la desviación estándar. Pero es que hay una desviación estándar de 20 años. Quiere decir que hay pacientes hacia arriba, por allá, alrededor del 90, con 2 desviaciones que suba 1, y hay pacientes hasta de 10 años que se han vacunado. Eso es lo que hay que aprender a entender, o sea, entender estas cifras. ¿Listo? Listo, doctor, muchas gracias. Bueno. ¿Alguna otra duda o nos vamos al tema nuevo? ¿Nadie más tiene dudas? Primero voy a buscar un tablerito aquí, un segundito, porque es que en PowerPoint me queda más difícil manejarlo, porque este mouse siempre se complica, y entonces acá. Entonces vamos a ver lo que es la teoría de las probabilidades. Lo primero que hay que saber, pues cuando a uno, mucha gente le pregunta a uno, ¿qué hacen los médicos estudiando
estadística, esa matemática, ¿para qué sirve? Eso no sirve para nada. No veo la razón para que yo esté metido acá con esto. Les cuento, esa misma pregunta me hacía yo cuando empecé a estudiar medicina. Cuando uno llega a estudiar medicina, uno quiere estar desde el primer día viendo pacientes, quiere estar uno desde el primer día pues viendo sangre y mirando exámenes de laboratorio y cosas así. Pero resulta que cuando uno se está formando como profesional, pues primero tiene que ser un profesional íntegro, y íntegro quiere decir que si a mí, por ejemplo, no me gusta la psiquiatría, pues tengo que ver psiquiatría, que a mí no me gusta la pediatría, veo pediatría, es que a mí me gusta mucho la oftalmología, pero uno no se puede dedicar solo desde el primer día de clase en la universidad a oftalmología porque uno al final no sabe en qué se va a desempeñar. Les cuento, cuando yo vi esta materia en la universidad, que los padres de ustedes ni siquiera, algunos ni siquiera habían nacido, y otros no se habían, o sea, estaban pequeñitos. Yo soy médico desde el año 82, entonces hagan cuentas, eso es como, ¿cuántos años? Como 39 años. Yo también me preguntaba, ¿para qué estudiamos esto? Nosotros veíamos esto, veíamos administración hospitalaria y otras cosas, y uno era desesperado pues porque lo mandaran a urgencias a suturar, a ver pacientes, y a uno no le llamaba la atención. Con el tiempo se da cuenta uno que uno termina estudiando muchas veces no lo que uno quisiera, sino lo que la vida le pone por delante. Yo quería ser oftalmólogo, por circunstancias en la vida terminé siendo epidemiólogo. Cuando yo terminé mi rural, fui nombrado director de un hospital en el Tolima. Allá trabajé 5 años. Todo eso que yo no le paraba bolas en clase de administración hospitalaria, pues tocó desempolvarlo, buscarlo, entender un presupuesto, entender para qué eran los números, y hacia adelante, pues ya uno dice, ve, esta vaina que nos enseñaron, yo por qué no puse cuidado. A mí no me tocó la época de la famosa medicina basada en la evidencia cuando nos formamos como médicos. Nosotros como médicos cogíamos el texto de medicina interna de Harrison, nos leíamos lo que había ahí, eso, la semiología de Cosio y Padilla, aprendíamos a examinar un paciente, y la mayor información que obteníamos nosotros en esa época era lo que tenía que ver con incidencia, prevalencia y eso, pero uno no manejaba terminología como el valor de P, el valor del riesgo relativo y eso, porque no se hacían, por ejemplo, estudios de metaanálisis y cosas así. Y con el tiempo, pues tocó aprender de todas esas cosas porque había que aprender a hacer una lectura crítica de la literatura científica. El tema que vamos a ver es uno de esos temas que uno dice, uy, ¿yo por qué tengo que estudiar probabilidades? Es que yo no le veo razón, pues todavía ahí cuando me mostraron el promedio, pues porque es que yo hago una investigación y voy a sacar promedios, voy a sacar porcentajes y cosas así. Pero probabilidades, que a mí, ¿por qué me tienen que enseñar probabilidades? Pues resulta que las probabilidades están inmersas en cada una de las decisiones clínicas que tomamos los médicos. La medicina, aunque muchos dicen que es una ciencia, no se puede considerar una ciencia porque realmente no es pues como
exacto lo que se presenta y uno encuentra pacientes con diferentes características clínicas que terminan con un diagnóstico que uno no esperaba, a pesar de que todo le daba para confirmar un diagnóstico. Uno se encuentra con un paciente con un dolor abdominal en la fosa ilíaca derecha, le encuentra el signo de Blomberg positivo, el Robson positivo, le hace maniobra de San Marino, le toma un hemoleucograma y todo eso está alterado. Pero en últimas, uno termina haciendo un diagnóstico de apendicitis y llevan el paciente a cirugía y, oh sorpresa, el apéndice está perfecto. Todo daba para que fuera una apendicitis, pero resulta que el diagnóstico final pudo haber sido una adenitis mesentérica. ¿Eso ocurre por qué? Porque esto no es exacto. Nosotros tomamos decisiones frente a lo que se llama la incertidumbre. Yo no tengo certeza de lo que puede pasar. Yo solo tengo una probabilidad de hacer un diagnóstico. Y ese diagnóstico, pues cuando el paciente me llega con el dolor en la fosa ilíaca derecha, pues a uno le llama la atención, pues si es hombre, podrá ser una apendicitis. Pero si además ese dolor está acompañado de que el paciente hoy no desayunó, no almorzó y estamos por la noche y no tiene ganas de comer. Ese es un dato que les dejo de cuando nosotros manejábamos la semiología de Cosio y Padilla, que era la semiología francesa, que era la medicina que era más clínica que de exámenes paraclínicos, donde la clínica primaba siempre ante el laboratorio, no como ahora que la mayoría primero piden el examen y después examinan el paciente. En esa época había un signo que le decía a uno que la apendicitis, una información que le decía, la apendicitis ni desayuna, ni almuerza, ni come. O sea, el que tenía dolor abdominal y entonces ¿y desde cuándo no come? No, ahora almorzó. Pues uno de entrada, pues no se iba por apendicitis. Era posible que tuviera una apendicitis, pero el paciente con apendicitis no come. Entonces, si tenemos el paciente con el dolor abdominal, que no desayunó, no almorzó y está por la tarde y tampoco comió, y que además tiene fiebre, y que además al examen yo encuentro que tiene signos de defensa, en la medida que voy aumentando cosas, va aumentando la posibilidad o la probabilidad de que esa persona tenga una apendicitis. Es muy fácil cuando en el libro le dicen a uno, el 90% de las personas con tal característica pues tienen una tal enfermedad. O en Armenia el paciente que llega con fiebre, mialgias y artralgias tiene una probabilidad de 80% de que sea dengue. Pues entonces le ponemos dengue, pues resulta que no es dengue, entonces tenemos que buscar otro diagnóstico. Pero ¿cuál diagnóstico le ponemos? Pues dengue. Es como decir que si yo estoy acá y en estos momentos por la calle acá de mi barrio escucho un galopar, pues la probabilidad más grande es que lo que venga por ahí sea un caballo, ¿cierto? Yo no pensaría nunca en que estaría galopando una cebra por acá, por el barrio donde yo habito. Pero si eso es en África, pues posiblemente pensarán más en la cebra que en el caballo. Es posible que por acá esté pasando un circo y realmente lo que hubo fue el paso de una cebra que pasó galopando, pero yo por probabilidades me voy más por los caballos. Esas son las decisiones que se toman desde el punto de vista clínico. Entonces, en medicina todo es probabilidades. Y entonces tenemos el cuadro clínico y yo hago un probable diagnóstico.
y le pido un examen de laboratorio, ese examen me da negativo, pero el diagnóstico me dice a mí, o sea, la clínica me da una alta probabilidad, y entonces, ¿qué hago yo para rechazar ese examen de laboratorio? ¿Cómo lo hago? Con base en probabilidades. Lo que pasa es que eso se vuelve un juego mental en el cual uno no va a utilizar mucho los números, pero tenemos que aprender de la teoría. Entonces, después de esta introducción de por qué vamos a ver este tema, entonces, lo primero, probabilidades es el fundamento de la inferencia estadística. ¿Qué es la inferencia estadística? La inferencia estadística es que yo hago un estudio en una muestra y voy sacando conclusiones para toda la población. Yo voy ahora, hago una encuesta, esa encuesta la hago en diferentes barrios de la ciudad y les pregunto a las personas si consideran que va a haber una cuarta ola de COVID-19, o sea, ¿qué creen las personas? A pesar de yo no haber entrevistado a toda la ciudad de Armenia, sino a una muestra pequeña de, sumamos, 350 personas, por decir algo, yo puedo concluir que si esas personas me dicen, en un 90% de esas personas, supongamos, me dicen que creen que va a haber una cuarta ola de COVID-19, pues yo puedo concluir que en la población de Armenia eso es lo que piensan. Es lo que utilizan las personas que hacen, por ejemplo, las encuestas para la presidencia, para la gobernación, y pues se acercan mucho a la realidad, porque eso es inferencia estadística, y eso se basa simplemente en probabilidades. Entonces, como les dije, esto es del día a día de nuestro quehacer, donde nosotros podemos hablar con el paciente sobre las posibilidades de que tenga un diagnóstico, sobre las posibilidades de sobrevivencia a cierto tiempo de año, sobre la probabilidad de mejoría, ¿sí? Es la base del manejo, por ejemplo, de los riesgos, el riesgo cardiovascular, y entonces le dicen a uno que si tiene los triglicéridos en tanto, que si tiene el colesterol en tanto, que si tiene la tensión, usted tiene un riesgo de desarrollar una enfermedad coronaria en tanto tiempo. Eso es probabilidades. Desde el punto de vista matemático, las probabilidades van entre 0 y 1. O sea, no tener probabilidad de algo o tener el 100% de probabilidad. Es como decir, yo tengo una rifa de 100 boletas. Si no compro, o alguien me la ofrece, si no compro ninguna boleta, mi probabilidad es 0. Si yo le compro todo el talonario, pues que me entreguen el premio porque ya me lo gané con el 100% de probabilidades. Así rife dentro de 8 días. Pero si yo tengo, de las 100 boletas tengo 10, mi probabilidad es de 10 en 100, ¿cierto? 10 dividido 100. Y eso es, entre más se acerca al 100, pues el evento es más probable, y entre más se acerca al 0, es mucho menos probable. Entonces, después de esto, entonces vamos a ver si nosotros podemos considerar que un evento es aleatorio, ¿sí? Cuando los resultados que nosotros obtenemos son inciertos. O sea, si yo llego y digo, yo voy a buscar personas con sobrepeso, y me paro en la esquina y digo, allá viene un gordito, pasémoslo acá a la pesa. Luego allá viene otro, entonces pasémoslo. Eso no es aleatorio, yo estoy escogiendo
los que tienen ciertas características para hacer el diagnóstico de sobrepeso. Entonces yo no puedo decir que esa es la prevalencia, después verán el término cuando estén en estrategia epidemiológica o los que ya la vieron, pues ya saben. Entonces, aleatorio es que todo el que pase yo lo pese y le haga las cuentas, a ver, y todos tienen igual posibilidad de ser escogidos y al final definir si está en sobrepeso o no está en sobrepeso. Los experimentos siempre deben realizarse bajo las mismas condiciones para que uno diga que están bien hechos. Entonces, si yo llamo a preguntar por la preferencia para la gobernación y entonces yo digo, ¿usted está de acuerdo en votar para la gobernación por José García? Entonces el otro me responde. Pero si al otro le digo, ¿cierto que usted no está de acuerdo en votar con José García? Yo estoy cambiando la forma de realizar el experimento y entonces eso no nos va a dar unos resultados adecuados y va a estar modificado. Todo debería hacerse bajo las mismas condiciones. Perdón un segundito que tengo que responder una llamada.
Bueno, qué pena, pero tenía que hacer una llamada que me marcaron ahí. Pero entonces, ¿cuál es la historia de las probabilidades? Las probabilidades, pues, arrancaron con las ganas de hacer trampa, las ganas de la ventaja, y fue con los juegos de azar. Por eso la mayor parte de las explicaciones que hay en los libros se hacen con base a juegos con cartas o a juegos con dados o a tirar la moneda. Eso proviene por allá del siglo XVII, donde el caballero de Meré, que era una persona que le encantaba el juego, se dedicó a recoger los daticos en una libreta para ver si era posible predecir en cuánto podía caer la ruleta la próxima vez o cuánto caía los dados. Eso no se ha acabado. Muchas veces, sin necesidad de conocer la teoría, nuestros padres utilizan libretas donde van anotando los números que van cayendo y que para poder comprar el chance o comprar la lotería, incluso las loterías, las casas chanceras vetan números porque hace rato no caen. Si estamos ahí, o ya estoy hablando solo, perdón. Sí, doctor. Ah, bueno. Entonces este caballero de Meré se dedicó a hacer unas anotaciones y eso se lo entregó a Pascal y a otro matemático, Fermat, y empezaron a hacer cálculos de probabilidades, y el primer libro que hubo sobre probabilidades apareció por allá en el año 1657, que era un tratado sobre juegos de azar. Con eso se arrancó el estudio de las probabilidades.
No sé en qué momento se fue. ¿En dónde íbamos hasta donde me escucharon? No sé por qué Terminemos historia. terminamos la historia. Entonces, historia es el anterior, ¿cierto? Sí, me está llamando Sara, dígale que ya, si ya escucha o no escucha. Sara. Aló, Sara. Doctor, Ay, doctor, ¿será que perdón. me puede responder la llamadita, porfa? Sí, un segundito. Bueno, entonces habíamos visto la historia y pasábamos a esta que son los tipos de probabilidad. ¿Ahí me escuchan? Bueno, entonces hay dos tipos de probabilidad, una que es la objetiva y otra que es la subjetiva. La objetiva es la que utilizamos en estadística, que no es más que calcular a través de razonamiento abstracto eh, la probabilidad de que ocurra algo y se hace con una definición que se dice que es casos favorables entre casos posibles. Por ejemplo, que caiga un valor en el dado, entonces que caiga el 6, que es el que está ahí en la diapositiva. Nosotros sabemos que el dado tiene 6 lados, pero solo tiene un número 6. Entonces la probabilidad es 1 dividido 6, casos favorables entre los posibles. A que caiga el as de oros en una baraja, si la baraja tiene 40 cartas, es un solo as de oros, 1 entre 40. Y eso es todo lo que es probabilidades. De que me gane una rifa, que tiene 10 números y yo tengo una boleta, un caso favorable entre 10 casos posibles. O sea, yo me lo puedo ganar, pero es que hay otras personas que tienen la boleta, pero la pueden ganar los otros 9, ¿cierto? Entonces yo no tengo sino una posibilidad entre 10. Si tengo dos boletas, dos posibilidades entre 10. Y en la otra escuela es la escuela subjetiva, donde hacen raciocinios y dicen, no vea, dentro de 15 años se va a encontrar la cura para el cáncer. El año entrante la presidencia la va a ganar fulano. El Papa se muere dentro de 10 años. Pero eso, ellos dicen que pueden calcular la probabilidad de cualquier evento, pero son estas personas que manejan predicciones, pero una probabilidad que no es aceptada desde el punto de vista estadístico.
Doctor, otra vez como que se fue el audio. No he podido saber, no he podido saber. Entonces, ¿en dónde fue? ¿Ahí en esta diapositiva o qué? Sí, doctor, apenas la cambió. Ah, bueno. Seguramente queda el cursor allá en ese punto y cuando le doy clic lo coge. Bueno, entonces, ¿pero en esta o en la otra? En Bueno, esta, doctor. ya estamos en esta, bueno. Entonces, como les decía, o como lo que no me escucharon, que las probabilidades se basan en la teoría de conjuntos, que ya la vieron cuando estuvieron en educación media, para que le quitemos el miedo. O sea, si uno entiende conjuntos, entiende probabilidades. Vamos a tener un espacio muestral que viene a ser como el universo del conjunto, que no es más que todos los elementos que representan los datos de ese universo. Entonces, si yo tengo el espacio muestral de un dado, pues son los números de ese dado, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Tengo esos 6 posibilidades de que caiga el dado en uno de esos. Vamos a tener eventos, entonces el evento no es más que un subconjunto del espacio muestral. Entonces, si supongamos yo tengo el grupo de estudiantes y entonces tengo el grupo de estudiantes del curso intersemestral de biometría y un subconjunto de ese grupo pues van a ser las mujeres y el otro subconjunto van a ser los hombres, es decir, eso es un evento. Hay hombres y hay mujeres dentro de ese espacio muestral, ¿cierto? Vamos a hablar de probabilidades marginales. Y entonces hablamos de probabilidades marginales cuando estamos calculando la probabilidad de que se presente un evento. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de elegir una persona en el grupo del curso intersemestral que sea mujer? Esto es una probabilidad marginal. Entonces, si el 40% son mujeres y el 60% supongamos son hombres, pues la probabilidad marginal es para mujeres 40%, para hombres 60%. Probabilidad conjunta es cuando se presentan dos eventos a la vez. Y entonces nosotros tenemos la marginal que es ser hombre y la otra marginal que es ser mujer. Pero si yo además al grupo le meto los hombres que usan lentes, las mujeres que usan lentes, los hombres que no usan lentes y las mujeres que no usan lentes, es posible que yo pueda encontrar la probabilidad de que yo elija de todo el grupo una mujer y que use lentes, o sea, que se presenten los dos eventos en forma simultánea y eso se denomina probabilidad conjunta. Y vamos a tener otra probabilidad que es aquella donde existe una condición. Entonces yo digo, ¿cuál es la probabilidad, por ejemplo, de elegir una persona que use lentes dentro del grupo de las mujeres? O sea, le puse una condición y es que debe hacer parte del subconjunto de mujeres. Entonces eso se denomina probabilidad condicional. O sea, yo le estoy poniendo una condición. Vamos a tener otra que es la probabilidad dependiente y es aquella probabilidad que depende de lo que pasó antes. Entonces supongamos si hay 5 balotas en una bolsita y yo voy a meter la mano y me dicen cuál es la, y están numeradas del 1 al 5, ¿sí? Y, perdón, no, pues supongamos que cada una tiene un color diferente, pongámoslo así. Y entonces yo tengo 2 balotas rojas y 3 negras. Inicialmente me dicen, ¿cuál es la probabilidad de que yo saque una negra? Pues es de 3 entre 5. Y hay una probabilidad dependiente
cuando yo saqué ya una balota, y entonces esa probabilidad depende de lo que haya pasado en la primera. O sea, fue que sacaron una negra, entonces las probabilidades cambian porque adentro quedan 4 balotas, de las cuales solo 2 son negras y 2 son rojas, mientras que antes tenía 3 negras y 2 rojas y había una mayor probabilidad de obtener yo una balota negra. Eso es, pues, tonelada más, tonelada menos, lo que es una probabilidad dependiente. Y en probabilidades hay 2 axiomas. El primero es que todas las probabilidades se encuentran entre 0 y 1, que ya les había dicho. Y la segunda es que la probabilidad de todo el espacio muestral es igual a 1. Entonces, cuando yo tengo 2 eventos, como sea ser hombre y ser mujer dentro del grupo, la suma de eso me tiene que dar el 100%. Entonces, si las mujeres son el 40%, los hombres tienen que ser el 60%. Pero si a mí lo que me dicen es, por ejemplo, que hay 3 concesionarios principales en la ciudad, o solamente 3, pues supongamos que no hay ninguno más, y entonces diríamos que son la Chevrolet, la Nissan y la Renault. Y ahí me dicen que hay un porcentaje de personas que tienen Chevrolet, un porcentaje que tienen Nissan y otro porcentaje que tienen Renault. ¿Qué quiere decir? Que la suma de esos 3 porcentajes me tiene que dar 1 si solo hubiesen esos 3 eventos posibles en la ciudad. Y la definición matemática, habíamos dicho que era casos favorables sobre casos posibles. Y entonces vamos a tener unos teoremas. Entonces, primero leemos el teorema y luego lo explico. El teorema número 1 dice, dados 2 eventos A y B pertenecientes a un espacio muestral, se dice que son mutuamente excluyentes si la probabilidad de A intersección B es igual a 0 y por lo tanto la probabilidad de que ocurra A o B es igual a la suma de las probabilidades individuales. ¿Qué es esto? Entonces, ahora sí, vámonos a nuestro Word. Entonces, esto quiere decir que yo tengo 2 eventos, el evento A y el evento B, ¿cierto? Y entonces, si supongamos el evento A es la probabilidad de que yo gane un parcial, y esa probabilidad es del 75%, ¿cierto? Y entonces, ¿qué quiere decir? Que la probabilidad de que no lo gane, ¿cierto?, es del 25%. Esto excluye a esto. ¿Sí? O sea, yo no puedo estar en las 2 partes. Es excluyente. Y entonces, Doctor, una preguntita. o gano el parcial o pierdo el parcial, ¿cierto? O sea, la presentación de un evento excluye al otro. Entonces, si supongamos con lo de las marcas, bueno, pongamos que las marcas son Renault, Mazda y Chevrolet, que son las principales. Y supongamos que no hay forma de
tener, o sea, si yo compré Renault me tengo que quedar con Renault, si tengo Mazda me tengo que quedar con Mazda y si tengo Chevrolet, pues, para la teoría que tenemos acá, me tengo que quedar con Chevrolet. Y entonces yo digo que Renault tiene el 50% de las personas, Mazda tiene el 30% de las personas y Chevrolet tiene, entonces si esto debe dar 1, debe ser el 20% de las personas. Entonces nos dicen que la probabilidad de 2 eventos se dice que son mutuamente excluyentes, o sea, que si tiene Renault no puede tener Mazda y si tiene Mazda no puede tener Renault ni Chevrolet y así sucesivamente. Entonces se da cuando ninguno que tenga Renault, o sea, probabilidad de que tenga Renault y Mazda es 0 porque dijimos que era una condición. Probabilidad de que tenga Mazda y Chevrolet tampoco se da porque esa es la condición de que no haya, nadie pueda tener las dos cosas. La probabilidad de que tenga Renault y Chevrolet, pues también es 0, ¿cierto? Entonces, cuando esto se presenta, si yo quiero saber cuál es la probabilidad de encontrar una persona, o sea, parar un carro allí en la esquina y que ese carro sea un Renault o sea un Chevrolet, no es más que la probabilidad de que sea Renault más la probabilidad de que sea Chevrolet por este teorema. Este teorema nos dice la probabilidad de A unión B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B, siempre y cuando la probabilidad de A intersección B sea igual a 0, ¿cierto? Eso es que el evento sea mutuamente excluyente. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Entendido? O sea, cuando el evento es mutuamente excluyente, no puede estar en un lado o en el otro. O sea, yo tengo, supongamos, un conjunto de datos y entonces en el conjunto, en este tengo 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Y en el otro conjunto tengo el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. Me dicen cuál es la probabilidad de que yo obtenga un 3, ¿sí? O un 9. Siempre y cuando, ¿sí? Después de que o sale de este grupo o sale de este grupo. Si me dicen eso, cuando usted escoja la balota, o la escoge de esta bolsa o la escoge del otro, o sea, le están excluyendo. ¿De dónde la va a coger? ¿De la derecha o de la izquierda? Y entonces usted gana con unos valores en la izquierda y con otros valores en la de la derecha. Entonces, que caiga el 3 o el 9, esto es igual a 1 entre 5 más la probabilidad de que caiga el 9, que en este caso es 1 entre 5, ¿cierto? Eso es mutuamente excluyentes. No tienen elementos en común. Ese es el primer teorema. El segundo teorema, nosotros no vamos a ver sino 6 teoremas. El segundo teorema nos dice que dados los mismos 2 eventos A y B pertenecientes a un espacio muestral, se dice que no son mutuamente excluyentes si la probabilidad de A intersección a B es mayor que 0 y por lo tanto la probabilidad de que ocurra A o B es igual a la suma de las probabilidades individuales menos la probabilidad de su ocurrencia conjunta. ¿Qué es eso? Eso no es más que esto. O sea, yo tengo el conjunto A y el conjunto B
Y en este está el 1, el 2, el 3, el 4. Aquí el 5 y el 6 pertenecen a los dos conjuntos, el 7, el 8 y el 9. ¿Qué es la probabilidad de A o B? No es más que sumar los dos conjuntos, ¿cierto? Esto es igual a la probabilidad de A, que sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Más el otro conjunto es ¿cuál? 5, 6, 7, 8, 9. ¿Sí? Pero ¿qué pasó con este valor? Está repetido, porque es que pertenece a los dos. Entonces, en este caso, la probabilidad de A unión B es igual, como en el primer teorema, a la probabilidad de A, más la probabilidad de B, menos la probabilidad de A intersección B, que son los elementos que tienen en común, esto de acá. De manera práctica es que yo llego y digo cuál es la probabilidad de elegir una mujer o alguien que use lentes en el grupo de biometría. Entonces, ¿qué tengo yo ahí? Tengo la probabilidad de que sea mujer en el grupo, ¿cierto? Más la probabilidad de que use lentes. O sea, ¿cuántos del grupo usan lentes? Esta sería, ¿cuántas mujeres hay entre el total? Aquí, ¿cuántos del grupo usan lentes entre el total? Pero resulta que yo, entre los que usan lentes, voy a meter también las mujeres que usan lentes. Eso quiere decir que las mujeres con lentes las estoy contando dos veces. Entonces, ¿qué me toca hacer? Pues quitarle las mujeres que usan lentes para que realmente me quede cuál es la probabilidad de que sea mujer o de que use lentes y que ese grupo de personas que tienen las dos características no queden repetidas. ¿Listo? ¿Está claro? O sea que el segundo teorema es que la probabilidad de A unión B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección B, que son los elementos comunes. ¿Y eso cuándo ocurre? Cuando la probabilidad de A intersección B es diferente de 0, ¿cierto? ¿Claro ahí? O sea, lo que hacemos en conjunto, sumar el conjunto A más el B menos la intersección, cuando hay elementos en común. ¿Listo? Sí, doctor. Bueno, teorema número 3. Ahí vamos aquí. Dados dos eventos A y B pertenecientes a un espacio muestral, se dice que son independientes si la probabilidad de A y B, o sea, la probabilidad de presentación simultánea de ellos, es igual al producto de las probabilidades individuales. De lo contrario, son dependientes. Entonces, esto es como cuando yo tiro los dos dados. La probabilidad de que caiga uno en 3 y el otro en 3, pues es independiente. Cada dado cae por su lado, ¿cierto? Y entonces, por eso cuando los que han jugado parqués, lo meten, dicen, a la cárcel y van a caer y eso puede, usted tira el dado un montón de veces y eso no sale,
¿Por qué razón? Pues porque esta probabilidad funciona de la siguiente manera. Cuando son independientes, la probabilidad de A y B, o sea, la presentación simultánea de los dos, es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. Quiere decir que si yo estoy buscando que me caiga presadas, que es 3 y 3 por decir algo, esto es igual a 1 entre 6 por 1 entre 6. Y eso le da 1 en 36. Entonces, si usted solo tiene un tiro para sacar las presadas, su posibilidad es de 1 en 36. O sea, usted podría estar ahí tirando esos dados con la misma velocidad, la misma fuerza, con todo eso, y solo su posibilidad va a ser de 1 en 36 lanzamientos, en teoría, ¿no? Eso se llama probabilidad independiente. Entonces, para que después cuando estén metidos allá en la cárcel, en el parqués, recuerden esto y sepan que uno se puede quedar allá y los demás hacer 36 movimientos y uno de pronto solo en una de esas oportunidades salir de ahí. Eso es probabilidad independiente. Si eso no es así, se considera que es dependiente, como vamos a ver en el siguiente teorema. Y el siguiente teorema, que es el teorema 4, ¿sí? Bueno. Pues esto es más carretica porque pues es de cómo lo manejamos. El teorema 4 lo vamos a manejar como si tuviéramos una bolsa con unas balotas de colores. Este lo explico primero y después vemos el teorema. Entonces, supongamos que yo tengo acá una bolsa donde yo tengo una serie de balotas de diferentes colores, ¿sí? Y me dicen que yo tengo 10 balotas negras, 15 blancas y 25 rojas. Y entonces, si lo que yo voy a hacer es sacar una balota de acá y la vuelvo a meter a la bolsa, después de eso, entonces me dicen, no, vea, solo se ganan el premio los que saquen una balota roja. Entonces yo diría, una balota roja, eso es 25 casos favorables aquí es 25, entre 50, ¿cierto? ¿Sí? Que nos daría como el 50%. Bueno. Y si vuelven a meter la balota y el que me sigue a mí va a sacar balota, pues va a tener las mismas posibilidades de ganar. Pero ¿qué pasa si esta balota que sacaron, independientemente del color, la dejan por fuera? Pues que cambian todas las posibilidades, ¿cierto? Entonces, todo va a depender de qué balota fue la que salió en primer momento. Entonces, si la primera balota fue negra, entonces, la primera es cuál es la probabilidad de que sea roja, ¿cierto? Pero yo soy el segundo. Entonces, si soy el segundo, entonces me están preguntando cuál es la probabilidad de que yo, que soy el segundo, ¿cierto? Que la primera haya salido negra y
la segunda sea una roja. En ese caso, depende de que ya salió la negra, ¿cierto? Y entonces, este depende quiere decir que yo sigo con 25 balotas rojas y ¿cuántas balotas por todas? ¿Quién me responde? ¿Ah? 49, doctor. 39. 49 porque ya salió. Entonces esto va a ser igual a la probabilidad de que la primera haya salido negra por la probabilidad de que sea roja, ¿cierto? Perdón, de que salga roja por la probabilidad de que la primera haya salido negra, por la probabilidad de que salga roja dado que ya salió la negra. Entonces, esto me cambia, ya no es esta probabilidad conjunta, o sea, simultánea, no es multiplicar las dos probabilidades, sino que va a depender de lo que haya pasado. Y entonces resulta que ya salió la roja y el otro quiere que salga una blanca. ¿Cuál es? Por esto se multiplica la probabilidad de que sea la primera negra, la segunda roja y la tercera blanca es igual a la probabilidad de que salga negra por la probabilidad de que salga roja, dado que ya salió la negra, por la probabilidad de que salga blanca, dado que ya salieron la negra y la roja. Entonces, aquí en este caso, esta probabilidad de que salga blanca, ¿cierto? La tercera va a ser igual a 15 entre ¿cuánto? ¿15 entre cuánto? 48, doctor. Entre 48. Entonces, esto nos va a ir cambiando el espacio muestral porque depende de lo que ya pasó. En la anterior no dependía. O sea, el dado sale por un lado o el dado sale por el otro. Entonces, a mí me dicen que el 10% de los pacientes que llegan al hospital son del régimen contributivo. Entonces, ¿cuál probabilidad hay de que dos pacientes que llegaron, llegó uno y después pasó el otro, que los dos sean del régimen contributivo? Pues eso es independiente un paciente del otro, o sea, no depende de que acabó de entrar uno del régimen contributivo para decir que el que sigue sea o no sea del régimen contributivo. Entonces yo digo, eso es 0.10 por 0.10, o sea, 10% por 10%. Bueno, entonces el teorema dice así. Dados dos eventos A, B, perdón, los eventos A, B, C, D, hasta M, o sea, todos los que quieran colocar ahí, pertenecientes a un espacio muestral, se dice que son dependientes si la probabilidad de A, intersección B, intersección C, intersección D, etcétera, etcétera, se ve afectada por la ocurrencia del anterior, y entonces eso nos va diciendo cada vez, que es que salió roja, entonces dado que salió roja. Y entonces, ¿cuál es la probabilidad de que esta sea blanca? No depende, dado que la anterior salió roja y la otra salió tal cosa. O sea, va disminuyendo. Cuando uno participa en una rifa, las probabilidades son diferentes en la medida que las cosas van siendo así. O sea, si uno quiere hacer una rifa ecuánime y la hace con balotas, el ideal para que todo el mundo tenga las mismas posibilidades es devolver la balota que ya salió. Es ilógico que arranquen y saquen una rifa y entonces sacaron el número 1 y entonces ya uno quedó eliminado y iban a sacar el quinto. No, el 1 se tiene que devolver para que todos en la quinta oportunidad tengamos las mismas oportunidades que tienen los demás, porque ya usted tiene menos probabilidades que los demás cuando sacan la quinta balota.
¿Y qué hora es? Bueno, alcanzamos a ver este. Teorema 5. Dados dos eventos A y B pertenecientes a un espacio muestral, generan una probabilidad condicional cuando la probabilidad de presentación de uno de ellos se ve condicionada por la presentación del otro, o sea, es dependiente igual a lo anterior, ¿cierto? Solo que aquí dice probabilidad de A dado B, o sea, ¿cuál es la probabilidad de que se presente un evento dado otro? O sea, ¿cuál es la probabilidad de que una persona use lentes dado que es mujer? ¿Cuál es la probabilidad de que un paciente tenga apendicitis dado que no desayunó ni almorzó ni comió? ¿Cuál es la probabilidad de que una persona tenga COVID-19 dado que perdió el olfato? ¿Cuál es la probabilidad de que una persona tenga COVID-19 dado que la prueba de antígenos que le hicieron allí en la esquina le dio negativa? ¿Sí? Eso es una probabilidad condicional, tiene una condición. Entonces, cuando los eventos son excluyentes, o sea que no pueden presentarse simultáneamente, entonces la probabilidad de que uno de ellos suceda es cero, ya que la intersección es nula, ¿sí? Cuando son excluyentes. Si no son excluyentes, ya la cosa cambia. Bueno, entonces, este teorema tiene una característica, vamos a salir de acá y voy a presentar la característica y la característica es la siguiente. La probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de A intersección B sobre la probabilidad de B. Entonces, me están diciendo cuál es la probabilidad que presente A dado que pertenece al grupo de B. Y entonces, ¿qué tenemos que mirar? La probabilidad de A intersección B. O sea, que si son mutuamente excluyentes, ¿esto es cuánto? Esto es 0, que es lo que decía ahí al final, o sea, esto no puede dar. Pero entonces yo tengo la probabilidad de que use lentes, dado que es mujer, es igual a la probabilidad de que use lentes y sea mujer sobre la probabilidad de ser mujer, o sea, que sea mujer y use lentes entre todas las mujeres, esa es la condición, no es entre todo el grupo. Entonces, todo el grupo es el numerador, lentes y ser mujer, eso le da una probabilidad con relación a todo el grupo. Pero la probabilidad de que use lentes con la condición de que sea mujer, entonces lo tenemos que hacer de esta manera. Entonces, hasta ahí vamos, esto lo vamos a ver bien cuando hagamos ejemplos matemáticos, por ahora solo estamos viendo los teoremas, pero entonces yo tengo un compromiso ahora y por lo tanto hasta este momento los puedo acompañar. Dios mediante, mañana será posible dar clase, pues sí, dependiendo de cómo se comporte la carretera, pues ha estado lloviendo, espero que no haya derrumbe, pero yo aspiro llegar temprano a Ibagué para poder conectarme, yo les aviso por lo menos con una hora antes de la clase, ¿cierto? Antes de dar la clase, por lo menos una hora, ¿listo? Bueno. Sí, doctor. Bueno, que tengan, pues resulta que nos toca así, nos toca acribicarnos, a mí me toca acribicar domingos y cosas, pero a que ustedes alcancen a ver el curso en este tiempo que hay. Entonces a todos nos toca poner un granito de arena. Que tengan una feliz noche y esperamos vernos mañana. Dios mediante. Gracias, Bueno, doctor. Hasta luego, doctor. Muchas hasta luego, que gracias. estén muy bien.